tal forma que tengamos este perfil y también la profundidad, ¿no? Porque, digo, como les comento, este es un Phantom, es un simulador, son condiciones ideales, pero la realidad es diferente. En la realidad nosotros vamos a tener la placenta acá arriba. Muchas veces nos puede llegar a estorbar, sobre todo en embarazos ya más avanzados. Esto se debe a que el feto pues es más grande y, como saben, tenemos menos líquido o menos espacio que nos permita ver la cara. Nosotros nos tenemos que imaginar esto de tal forma que el 4D nos va a permitir ver de frente la cara, pero ocupando el espacio que tenemos alrededor de ella. Es decir, si tenemos la placenta ya pegada a la cara, nosotros vamos a tener muy poco espacio entre la placenta y el perfil del feto, por lo cual es más difícil de hacer. Entonces, digamos que a partir de la semana 30 se empieza a complicar un poquito esto. Realmente el 4D no es difícil de hacer, es bastante sencillo, pero sí depende mucho pues, del embarazo, ¿no? Antes de la semana 15 sí se puede, pero pues como saben también el feto es muy pequeño. Para estos casos nosotros recomendamos hacer un 4D endocavitario, que sí se puede hacer, hay transductores especiales. Este es un transductor volumétrico convexo y realmente pues lo que es que es un transductor convexo normal, lo podemos usar para estudios, como pueden ver. La imagen nos la puede dar, pueden ocupar este transductor para hacer el estudio en modo B, pueden ocupar Doppler, pueden hacer las mediciones y demás, ¿no? Nos va a dar una imagen no exactamente igual a la del convexo porque los elementos son diferentes, pero sí nos puede apoyar para el rastreo 2D, ¿no? Como complemento entonces, nosotros podemos hacer el estudio 4D. A partir de la semana 15, como les recomiendo, más o menos en la 20-25 es el ideal. Después se vuelve complicado, ¿no? Entonces, sí les quiero decir que no porque una persona esté en la 25, en la 25ª, 26, 27, signifique que se va a ver. Esto va a depender del embarazo totalmente. Es decir, si el bebé viene pues volteado, si el bebé se tapa, si tenemos, como les mencioné, la placenta, si tenemos poco líquido, si se voltea, pues ya son circunstancias ajenas totalmente al equipo, ajenas pues a la función, ¿no? Siempre va a ser una función dependiente en este caso del embarazo. Entonces el convexo va a empezar a hacer un barrido en un eje de profundidad, un barrido continuo. Al aplicar la función el transductor va a virar un poquito, entonces eso nos indica que está haciendo un barrido y realmente el proceso del equipo nos va a renderizar ese barrido y nos va a permitir ver el volumen. Se llama 4D la función porque en realidad estamos viendo un volumen en 3 dimensiones, pero es en tiempo real, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre 3D y 4D. El 3D es un volumen estático, realmente nada me saldría a la cara, por así decirlo, pero sería como una fotografía, o sea, es estático. Y sin embargo el 4D pues sería ese volumen 3D, pero moviéndose en tiempo real, es decir, si el feto, por ejemplo, abre la boca o mueve la mano, lo vamos a estar viendo acá en tiempo real y eso nos permite pues grabar videos, ¿no? Es algo más llamativo en cuanto al 3D. Bueno, entonces ajustamos el ROI al tamaño de la cara. Incluso acá tenemos curva. La curva o línea de corte es esta línea azul que vemos y nos sirve precisamente para quitar la placenta o el ruido que tengamos alrededor de la cara, de tal forma que se vea más limpio este espacio entre el perfil y la línea de corte. Es decir, yo cuando vea el volumen lo voy a tener como si estuviera viendo a partir de acá. Todo lo que esté hacia arriba de la línea me lo va a quitar. Entonces nos sirve perfectamente para cortar el exceso de ruido. Y una vez con el perfil ponemos iniciar 4D para que comience el renderizado de la función. Como podemos ver, automáticamente el equipo pues nos muestra el volumen, está en tiempo real como les comenté. Voy a mover un poco el transductor alrededor y pueden notar cómo la imagen en la pantalla pues se va moviendo, ¿no? Como les digo, en un embarazo real esto significa que si por ejemplo el bebé empieza a mover la mano o abre la boca o empieza a patear, pues lo podemos ver en la pantalla y grabarlo.
nosotros podemos posicionar bien nuestra imagen, incluso podemos activar la función de los planos, lo que nos permite ver los tres planos o los tres ejes de nuestro estudio, ¿no? Tenemos pues el plano normal que estamos viendo, y con el barrido del transductor pues nos va a generar otros dos, traduciéndolo a este, ¿no? Que en realidad es el que nos importa. Podemos enfocarnos nada más en él, e incluso vean cómo yo puedo incrementar el zoom de tal forma que me sale más grande la cara si yo nada más la quiero ver, y ajustarla a los tamaños, ¿no? Es importante mencionar el tipo de renderizado que estamos haciendo acá. Este en particular es el que se le llama 5D. El 5D no es que sea algo que tenga una dimensión más que el 4D. 5D le llamamos prácticamente al 4D normal, pero con esta textura. Como pueden ver, se ve color carne y tiene incluso un efecto de sombras especial que nos da cierto realismo en la imagen. Por ejemplo, ahorita voy a congelar la imagen. Cuando está congelada, esto podríamos decir que es un 3D realmente, ¿no? Entonces, les voy a mostrar en el panel touch cómo tenemos muchos filtros diferentes para modificar el tipo de renderizado. Este que apliqué ahorita es el 4D normal, es decir, si un equipo tiene 4D normal, el renderizado se va a parecer mucho a esto, ¿no? Digamos que los equipos de antes o equipos un poco antiguos en cuanto a su software, o digamos marcas un poco más limitadas, nos van a dar un 4D similar a este, ¿no? Es un 4D aceptable, pero no tenemos el efecto de realismo que muchos médicos necesitan, ¿no? En el caso de, ya hablamos de una competencia que les permita ofrecer estudios de alta calidad. Entonces, este es un 4D, digamos, estándar. Como pueden ver, los tonos pues siguen siendo como colores un poco falsos. La textura de la imagen parece un poco más como plastilina. Entonces es como, digamos, la versión antigua, ¿no? Hoy en día se sigue conociendo como 4D, pero tiene ciertas limitaciones en cuanto a realismo. Por ejemplo, en Vino tenemos la función Smart 3D. En el panel touch, como pueden ver, es bastante dinámico, bastante práctico. Y la función Smart nos permite modificar y rotar la imagen de forma directa en el panel touch. Como pueden apreciar, yo tengo la imagen dividida tanto en el panel touch como en la pantalla, y esto nos permite hacer una rotación inteligente simplemente deslizando el dedo por la pantalla. También lo puedo hacer a través de las perillas si se prefiere hacer de esta forma. Y me permite de igual forma aplicar un efecto de luz, angulándola desde diferentes formas para que nos pueda dar sombras, ¿no? Este efecto también nos da bastante realismo. Si se fijan en esta parte, yo tengo una esfera y tiene una especie de linterna apuntando. Precisamente esa luz artificial es la que yo estoy modificando con el dedo, en este caso en el panel touch. Y si se dan cuenta, pues nos cambia totalmente el realismo, ¿no? Esto en efectos prácticos, ya con un embarazo real, nos da todavía un nivel de realismo muy muy avanzado. Esto forma parte del 5D. Como les digo, esto se llama función Smart 3D de la marca Vino.